Está el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Joaquín Roa, nos visita, tiene la gentileza de venir este domingo a la mañana. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Buenos días, Carlos, Aníbal y Víctor. Para mí realmente es un placer nuevamente estar en tu programa, Carlos, con toda la audiencia de tu canal y en este hermoso escenario natural, ¿verdad? Es cierto, lindo lugar, precioso. Excelente, excelente. Me hubiese gustado que tenga algo más, pero no sé si qué algo más se puede hacer acá para que la gente venga, se ¿verdad? pueden hacer muchas cosas, o sea, que cuestión de poner un poco más de creatividad y un poco más de comodidad para la gente también. Y sí, pero... ¿Sabes qué se puede poner acá? Un telescopio se le dice eso, acá, para mirar los pájaros del Banco San Miguel. Son únicos que vienen ahí. Yo vine una vez, Alcides puede mostrarnos esa imagen ahí de la barranca. Ya vamos a hablar con el ministro del tema agua, inundación, personas afectadas en la capital y en el interior si es que hay. Un día vinimos nosotros para hacer un trabajo, porque acá muy cerquita vive una familia. Y vinimos justo, empezó a lloviznar y teníamos que bajarnos por ese lugar y venía el señor y la señora que viven. La forma que pueden salir es utilizando una canoa. Vienen por el agua acá y se suben en la escalera y ahí estamos mostrando nosotros la barranca, ¿verdad? Y me dijeron, vinimos a buscarle, señor Carlos, vamos. Y le dije, no. O sea que si ellos no tienen la canoa, no pueden. Están aislados. Y nosotros tenemos imágenes incluso como ellos se tiran acá, porque se tiran grandes y chicos, porque están acá en el barranco y se tiran ellos exponiéndose al peligro permanente. Pero también es otra forma, es difícil que uno de nosotros haga, por ejemplo. Y se van así, no, se sientan más o menos en... vos decís en la barranca. Claro, una prueba extrema. No, desesperante. Bueno, fíjense y esto es ahí mirando nomás al costado de este mismo mirador, todo lo que uno tiene. Ministro, ¿solamente Asunción está afectada por la creciente o hay otras localidades también? No, tenemos otros departamentos en el país que están afectados por dos temas, ¿verdad? Una, las comunidades ribereñas del río Paraguay, que bueno, fueron afectadas por la elevación del nivel del río, y en otros casos como las situaciones de las comunidades del Chaco y otras comunidades también que fueron aisladas por grandes lluvias y afectación a infraestructura vial, a quienes tuvimos que necesariamente asistir en todo el contexto de ayuda humanitaria. ¿Y esto qué significa, ministro? ¿Dinero, presupuesto? ¿Cómo se le asiste a la gente? Bueno, básicamente lo que hacemos, Carlos, es asistirles con todo lo referente a insumos que requieran para estabilizar la cotidianeidad de sus vidas. ¿Qué significa esto? Alimentos por un lado, porque si una comunidad está aislada, no puede recibir en primer lugar la provisión de alimentos que tenga que ser comercializado en sus comunidades. Eso significa que a lo mejor podés tener el dinero, pero no podés acceder a comprar ningún tipo de mercadería o alimentos. Por otro lado, todo lo que es el componente de salud, en donde nosotros si es que estamos asistiendo vía aérea o en su defecto por vía terrestre, cumplimos también en llevar médicos y en evacuar aquellos que necesiten de asistencia médica en algún centro especializado. O sea, esto es toda una operación, una ciencia como se dice normalmente. Y hoy a nivel país, ministro, ¿cuántas son las familias afectadas en total? Aproximadamente tenemos 18.000 familias, Víctor, en toda la cuenca alta, media y baja del río Paraguay. Como hablábamos recién fuera de micrófonos, tenemos también la zona de Alberdi, en donde hay una cifra importante de familias afectadas que estaban instaladas extramuro, es decir, entre el muro y el río Paraguay. Ahí ocurre lo mismo que ya ocurre acá. Esto no se veía en Alberdi, ministro, hace, no sé, 10, 15 años atrás, que la gente se instalaba a la vera del río. Porque nuestra legislación parece que no es muy clara en ese sentido. Entonces la gente, no sé si son terrenos fiscales o no tienen título, se instalan en ese lugar porque les queda muy cómodo vivir ahí. Incluso algunos no pagan energía eléctrica, ni siquiera agua potable, y tienen ahí su fuente de vida, que es el río, para cruzar al otro lado o pescar. Entonces hoy en día también hay ya centenares de familias afectadas, como dice usted, extramuro, porque el río sube y quedaron sus casitas bajo agua.
Es así mismo, en algunos casos tenemos una deficiencia de normativas. ¿Qué significa? Es como lo estás mencionando, Víctor. No hay normativa, o si existiese la normativa, en algunos casos hay una vulnerabilidad institucional, es decir, una incapacidad de la institución de hacer cumplir las normas. Por tanto, nos encontramos con este tipo de situación, con familias que finalmente hay que asistir por parte ya sea del gobierno municipal o del gobierno central. Ahora, estamos hablando y viendo esto que tiene que ver con el área metropolitana, ¿verdad? Con Asunción. Y quiero insistir nada más en otros puntos del interior, porque estábamos hablando nosotros recién de Alberdi también, pero Alberdi, ¿cuál es el problema que tiene la gente en Alberdi? Bueno, Alberdi hoy está afectada, como les decía, por dos fenómenos. Uno es la subida del nivel del río Paraguay, que afectó a las familias que están instaladas extramuro, es decir, entre el agua y el muro, ¿verdad? Y por otro lado, aquellas familias que están dentro de la ciudad de Alberdi y quienes tienen o están instalados a orillas de cauces hídricos o de canales, los cuales fueron desbordados por las grandes lluvias que tuvimos últimamente. Eso hizo que haya una combinación de afectación en la ciudad de Alberdi, pero los más afectados en este caso son las familias que están extramuro, como le llamamos nosotros, Carlos. ¿No hay una legislación, señor Roa, que le permita a ustedes automáticamente sacar a la gente de la ribera? Bueno, Aníbal, ese es un vacío legal que tenemos no solamente en Paraguay, sino en muchos países de América Latina y el Caribe. Entiendo que solamente en Estados Unidos ellos tienen un marco normativo en donde la evacuación puede ser forzada por las autoridades. Y otro país que tiene también un modelo similar es Cuba, el cual es un poco complicado de replicar. Pero Cuba tiene el menor índice de muertos por paso de huracanes, por ejemplo. Y eso obedece a un mecanismo muy afinado de evacuación basada en un marco legal. Ahora bien, como te decía, en esta parte del cono sur de las Américas, muy pocos países, si no ninguno, tienen un marco legal al respecto. Ministro, bueno, muchas veces la gente no dimensiona un poco el trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional hasta que le toca vivir en tragedia este tipo de inclemencias, ¿verdad? Pero para hacer nomás un recuento total y para que la gente magnifique y dimensione el trabajo en equipo y en presupuesto que ustedes hacen hasta ahora, en estos últimos tiempos, ¿cuántos kits de alimento, por ejemplo, ya han entregado? ¿A cuánta gente? Si es que se puede dimensionar en números, no sé, si tiene en mente. Yo te puedo dar una cifra aproximada. Yo te diría que estamos por encima de los 100.000 kits de alimentos. Y esto multiplicado por el kilaje que tiene, bueno, es una cifra importante que representa no solamente kilos, sino que representa adquisición, recursos financieros, movilización para la distribución de los mismos. Por tanto, sí representa y tiene un peso importante en los recursos financieros de la Secretaría y del Estado, por sobre todas las cosas. Cada kit creo que tiene, mínimo creo que tiene 20 kilos o incluso un poco más, porque son cosas varias las que incluye. Hablando de kits, desde el Alto Paraguay, ministro, reconocen la labor de la Secretaría de Emergencia Nacional, que es una zona también afectada por inundaciones y por supuesto también el aislamiento a consecuencia de la falta de acceso. Si no podés irte por tierra, indefectiblemente tenés que surcar el río y eso te lleva bastante tiempo, ¿verdad? Y en caso de urgencia eso, o por aire, ¿verdad? Y en caso de urgencia eso se torna realmente dificultoso. ¿No tiene su avión propio o...? Bueno, hemos hecho un primer intento, ¿verdad? Un primer intento de contar con un avión propio, pero finalmente los marcos legales no nos permiten, y es en el contexto de las avionetas incautadas en los procesos de droga, en donde un juez me declaró depositario judicial, pero a raíz de una cláusula él me había declarado depositario judicial para realizar solamente un vuelo el año pasado en las inundaciones en donde el río llegó a los 738. Sí, para nosotros es un anhelo contar con todos los equipos que nos permitan a nosotros llegar rápidamente a comunidades aisladas. Alto Paraguay es un caso especial porque si tenemos subida del río Paraguay,
combinado esto con grandes lluvias, automáticamente solo nos queda llegar por agua, con el tiempo que esto demora de remontar el río Paraguay desde Concepción, en donde sí nosotros tenemos una embarcación anclada permanentemente. Con relación al año pasado, ¿la cantidad de damnificados es mucho menor o...? Absolutamente, absolutamente. El año pasado atendimos a aproximadamente 48.000 familias, 17.000 solamente en Asunción. ¿Y ahora estamos en el...? No, ahora estamos en el orden de 18.000 en total. y 8.000 y poco en Asunción. Nivel país. Sí. Bueno, nivel ministro, país. gracias por venir y compartir con nosotros esta mañana. Es un tema que se presenta a veces muy delicado y muy sensible, porque hay varias razones. Nosotros alguna vez recurrimos a Emergencia Nacional y le planteamos al ministro y a la gente que trabaja con él la posibilidad de sacar a una familia que está acá al costado de este mirador y para darle una, no sé si mejor vida o mejores condiciones por lo menos. Y se ha conseguido hasta una casa. Sí, señor. Y no quieren salir. Estamos hablando de la misma familia que mostraste que hiciste su historia. Sí. Y no quieren salir de acá. ¿Por qué? Y ya no sé qué más se puede Yo hacer. creo que acá está el sustento de vida de ellos. Viven Pero- en el río, pero bueno, la pesca, algunas changuitas que Poner en la probablemente no van a balanza, encontrar allá, ¿verdad? poner en la balanza los pros y los contras. Y yo creo que cuando te van a dar una casa, hermano, tenés que ir, una casa no lo tiene cualquiera. Yo públicamente también quiero agradecer al ministro, porque siempre que estoy metido en algún tema social, trabajando por la comunidad, siempre que le pedí una mano a la Secretaría de Emergencia Nacional estuvo ahí. Así es que, ministro, gracias por escuchar nuestros reclamos de los vecinos, fundamentalmente, siempre. Y es así como ustedes mencionan, ¿verdad? Nosotros desde la Secretaría y con la preocupación del presidente de la República de cómo está la gente y que la gente tiene que ser atendida, estamos optimizando el tiempo de respuesta. Y es como dice también Carlos, hemos hecho todo lo posible para poder darle a esta familia no solamente una vivienda, ¿no es cierto? Sino que el terreno propio, ¿sí? El terreno propio. Y esta familia iba a ser pasible de la oferta de Estado que estamos dando en la urbanización Las Colinas, la cual se ha convertido en un ejemplo de relocalización y me ha tocado a mí presentar la experiencia no solamente en Japón, sino en mi última reunión en Brasilia, en donde hemos traído la Secretaría Pro Tempore de Gestión de Riesgos para el Mercosur, en donde hemos presentado justamente la experiencia de relocalización de la urbanización Las Colinas y es todo un ejemplo, ¿Cuántas ¿verdad?, de familias oferta están de Estado. relocalizadas allí? ¿Cuántas familias relocalizadas allí? 222 familias como un 200. primer plan piloto. Eso nos enseñó y estamos probando el mecanismo de abordaje, estamos entendiendo cómo piensa la gente y eso, bueno, va a hacer que tengamos que perfeccionar seguramente la oferta habitacional para una solución definitiva, de una buena vez por todas, a las inundaciones cíclicas que se van a venir repitiendo. Voy a salir yo de la Secretaría, van a salir ustedes del canal, pero la recurrencia de la subida del río Paraguay va a continuar hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Sí. Bueno, simplemente para cerrar esta parte, ministro, yo no sé si usted forma parte de la unidad estratégica de este grupo de personas de diferentes ámbitos que va a trabajar, sí, de la ENET. Anunciaban el otro día en Palacio de Gobierno que a partir de agosto unas 23.000 familias que están debajo de la franja de pobreza, que están en la pobreza extrema, van a empezar a recibir no solamente la asistencia alimenticia, sino también en materia laboral. Y con ello lo que el gobierno quiere hacer es empezar a reducir esa franja enorme que tenemos de familias que están en extrema pobreza. Ministro, gracias por estar con nosotros, muy Gracias amable. gracias a ustedes y hasta cuando guste. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Joaquín Roa, en La Lupa esta mañana.